Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 6. Este es el mandamiento, los estatutos y las leyes que el Eterno, su Dios, ordenó enseñarles para que fueran llevados a cabo en la tierra a la cual ustedes pasan allí para heredarla, a fin de que temas al Eterno, tu Dios, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, a fin de que tus días se prolonguen. Deberás escuchar, Israel, y cuidar de cumplir, para que te vaya bien y para que ustedes se incrementen inmensamente como el eterno Dios de tus ancestros te habló, una tierra que emana leche y miel. Seguimos, escucha, oh Israel, el eterno que es nuestro Dios, el eterno será uno. Dice Abraham Akadosh, porque está escrito el eterno dos veces. Dice, según por las dos grandezas que hay en él, segundo, primero porque es nuestro Dios y segundo porque es uno. Incluso que hayan supuestamente bastante, se ven en el mundo bastantes fuerzas, la fuerza de esto, la fuerza de, pero con todo eso la fuente de la fuerza de Kadosh Baruj Hu es uno solo. Y eso es suficiente para que a través de ello nosotros nos esclavicemos a sus mandamientos y guardemos sus estatutos y todas las cosas que Él nos pide. Otra cosa que dice también el Raham Kadosh, que si se hubiera dicho solamente el Eterno es nuestro Dios uno, sin decir otra vez el Eterno, se hubiera visto como supuestamente que nosotros no tomamos su, nos subyugamos a Él por amor, sino lo hacemos porque, como se dice, no hay otra opción. Se tiene que hacer porque Él es uno y el esclavo tiene que servir a su patrón y no queda de otra, pero no es así, sino que se ama porque es nuestro Dios, porque nosotros amamos, por eso nosotros cumplimos todo lo que Él nos dice. Dice Rashi, esta declaración significa el Eterno, que ahora es nuestro Dios, pero no el Dios de las demás naciones. En el futuro será el Eterno uno, para toda la humanidad, como se declara, porque en aquel entonces yo transformaré a las naciones en lenguaje claro para que todos invoquen el nombre del Eterno. Y también se declara que en aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno. Dice aquí, si el único propósito de esta declaración fuera expresar la unidad y unicidad de Dios, sería superfluo que también afirmara que el Eterno es nuestro Dios. Hubiera bastado con que dijera, escucha, oh Israel, el Eterno es uno, o el Eterno Dios es uno. Pero dice como en el versículo 4:39, donde la Torah explícitamente habla de la unicidad de Dios. El Eterno Él es el Dios, en los cielos arriba y en la tierra debajo, no hay otro. Por ello, Rashi explica que aquí que mencionar que el Eterno es nuestro Dios solo puede tener sentido como cláusula comparativa. Ahora es solamente nuestro Dios, porque en la actualidad solo el pueblo de Israel lo reconoce. Sin embargo, eventualmente Él será también reconocido como el único Dios por toda la humanidad. El Maharal de Praga agrega que esto mismo constituye la prueba más contundente de la unicidad de Dios, pues demuestra que aunque en la actualidad algunos hombres perciben la realidad como si hubiera otros poderes independientes de Él, esa percepción es meramente ilusoria, puesto que llegará el momento en que todos percibirán claramente su unicidad. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todos tus medios. Dice aquí, amarás, cumple sus palabras por amor. No es igual uno que actúa por amor que uno que actúa por temor. Cuando un individuo sirve en casa de su maestro por temor, si el maestro le sobrecarga la tarea, lo deja y se va. Así dice aquí. De todas maneras, dice Abraham Kadosh también, porque dice automáticamente amarás, después de que dijo escucha a Israel y todo lo demás, dice para recibir el yugo de Kadosh Baruj Hu también con amor. Por eso está escrito con Vav, Be'ahavta. Está escrito en hebreo con Vav, Be'ahavta. La Vav viene a pegar el contexto que viene antes con el contexto que viene ahora, ¿sí? Cuando dice tú y yo, o sea, viene a la I, que es la Vav, viene a unir una palabra con otra o una cosa con otra. En este caso también viene a unir lo que se dijo anteriormente aquí, que viene a decir no, que la persona cuando reciba el yugo del cielo lo reciba con amor, no lo reciba con temor. De todas maneras, como dice Rabbi Nachman y otros, de que la persona primero que todo tiene que servir al Creador con temor. Primero es el temor del castigo. La persona teme porque el Kadosh Baruj Hu
tiene el poder para castigarlo y que si la persona hace algo, hoy va voy y todo lo demás. Ese temor tiene que ir subiendo niveles para llegar a un temor mucho más alto, que es el temor por la grandeza del Creador. Es un temor muy alto en el cual los grandes tzadikim siempre llegan, ¿sí? Es un temor que no tiene nada que ver con castigos ni nada por el estilo, simplemente con la propia idea, sabiendo que Akadosh Baruj Hu te está mirando acá, un momento es suficiente para que la persona tenga ese temor, ¿qué piensa Akadosh Baruj Hu de mí? Es un temor muy grande que la persona tiene todo el momento. El temor al castigo, la persona lo siente solamente cuando va a hacer la transgresión, ¿right? Cuando hace la transgresión, va a hacer la transgresión, recibe ese temor, ¿sí? Va a ser algo que no debería hacer. Pero el temor, que te digo que es mucho más alto, ese temor lo tiene la persona todo el tiempo. Todo el tiempo la persona también, después de que llega a ese nivel tan alto de temor, también llega a lo que se llama ese amor a Dios por grandeza. La persona no puede llegar al amor de Dios sin temor, eso no existe. Yo amo a Dios, yo amo de todo eso es imaginario. Eso no existe en ningún lado. La persona tiene que temer. La hora que no le teme, no puede llegar al amor. Primero el temor, después el amor. Entonces dice aquí, con todo tu corazón, es decir, con tus dos inclinaciones, la del bien y la del mal. ¿Sí? Porque en el corazón se sabe que hay como dos sacos. Ahí se encuentra el bien y el mal. Por eso dice aquí, con todo tu corazón, de donde se entiende que tiene que ver con el bien y con el mal, que tiene que ver inclinaciones. Porque está escrito en hebreo, levabeja. En hebreo, la palabra corazón es lev. Debería ser livja, porque está escrito con doble bet. Con doble bet está escrito porque viene a lo que dice Rashi. Quiere decir con tus dos inclinaciones. ¿Okay? O según otra explicación, la frase con todo tu corazón implica que tu corazón no esté dividido respecto al omnipresente. Es decir, que uno no tenga reservas respecto al modo en que Dios regula y dirige el mundo ni lo cuestione. Dice aquí, amar a Dios con la inclinación positiva obviamente implica cumplir su voluntad. Según Vera Sade, amarlo con la inclinación negativa implica que incluso cuando uno se dedica a un placer físico, como comer, beber o tener relaciones sexuales, debe cuidarse de no dejarse arrastrar por esos placeres al punto tal que su corazón se llene de soberbia y complacencia, sino debe mantener una actitud de alerta para no caer en el pecado. Pero según el Sefer Zikaron, amarlo con la inclinación negativa implica que incluso en los momentos en que una persona cede ante sus impulsos y comete un pecado, debe tener presente amar a Dios. Seguimos, con toda tu alma, incluso si Él te quita el alma. Según el Rashbam, el precepto de amar a Dios con todo tu corazón y también implica hacerlo incluso a costa de la vida propia. Según Mizrahi, de aquí se infiere que una persona debe estar dispuesta a sacrificar su vida por Dios cuando ello sea necesario. Y con todos tus medios, es decir, con todas tus posesiones. Hay para, hombres para quienes su dinero es más valioso que su cuerpo. Es por eso que aquí la Torah dice, con todos tus medios. Se podría haber pensado que, puesto que la Torah me exige amar a Dios con toda mi alma, lo que implica que debo hacerlo incluso si ello me cuesta la vida. Es obvio que debo dedicar todos mis medios materiales a Él, y por tanto sería innecesario que lo dijera. Pero no es así, puesto que hay personas que para quienes sus posiciones son más importantes que su propia vida, era necesario que la Torah enfatizara que también debe uno dedicar todos sus recursos a Dios. Según su otra explicación, la frase significa que la frase Bejol me odeja, que con todos tus medios, significa que debes amar a Dios con cada medida que Él te mida, tanto con una medida buena como con una medida de castigo. Y, asimismo, el rey David dijo, alzaré la copa de la salvación, incluso después de haber afirmado encuentro, tribulación y angustia. El contexto completo de esta frase es cómo he de retribuir al Eterno por todas sus benevolencias para conmigo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno. El versículo completo es: los dolores de la muerte me han envuelto y los confines de la tumba me han hallado. Encuentro, tribulación y angustia.
Seguimos, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Dice Rashi, estas palabras estarán, es decir, ¿y cuál es el amor que debes a Dios? Lo que se afirma aquí, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, ya que como resultado de eso, tú reconocerás al Santo Bendito y y te apegarás a sus caminos. Dice aquí, aunque a primera vista la frase estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, no parece tener nexo lógico con el versículo anterior, en el que exige amar a Dios. Rashi explica que en realidad es continuación del mismo y explica la palabra de aplicarlo, puesto que en sí mismo Dios es inconocible y está más allá del alcance del ser humano. En sentido estricto no es posible amarlo directamente, por eso realmente el único modo de amarlo es dedicar la vida al conocimiento y al cumplimiento de su Torah y de sus preceptos, ya que ellos constituyen un testimonio de que hay un creador que se preocupa por su mundo y les instruye sobre cómo vivir. Y una vez que el ser humano concientiza que hay un creador, en él se despierta el deseo de conocerlo y amarlo y cumplir. Fíjate lo que es importante de cumplir los mandamientos y todo lo demás. No diga la persona, yo soy religioso en mi corazón, yo creo en Dios. No, hasta ahí. No sigo de ahí a cumplir y todo lo demás, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Fíjate aquí lo que está diciendo es bastante importante. Kenny, aquí también dice, ayuda de Barima L. Ayer Anojim Sabejayom al Levabeja. No está diciendo que lo coloques al corazón. Hoy estarán en tu corazón, pero en verdad en hebreo, al Levabeja quiere decir colócalo sobre tu corazón. Al significa, como en inglés, on the table. Que en hebreo, al es también on. Al levabeja, poner sobre algo. Aquí también coloca estas palabras al levabeja, coloca en el corazón. Es una de las cosas por las cuales te dicen, si la persona, por ejemplo, le cuesta, no entiende, no, ¿cómo se llama? No cumple y todo lo demás, le cuesta y todo eso. Y Sakadosh Baruj Hu coloca estas palabras sobre el corazón, colócalos, no dentro del corazón, colócalos sobre el corazón para que en un momento dado van a entrar al corazón. Si lo colocas sobre el corazón, va a entrar al corazón, a la final. Esa es una de las explicaciones que dice por qué dice eso. Que yo te ordeno hoy, dice Rashi, las palabras de la Torah no deben ser ante tus ojos como un edicto, que literalmente como diotagma, palabra que se refiere a un decreto promulgado por el rey antiguo, por un edicto antiguo al que ningún hombre concede relevancia, sino que debes considerarla como un edicto nuevo al que todos corren para leerlo. La palabra diotagma es una ordenanza del rey enunciada por escrito, que yo te ordeno hoy. Parece implicar que este mandamiento solo era aplicable hoy, es decir, para un momento histórico específico, pero en realidad no es así, ya que se trata de un precepto aplicable a todas las generaciones. Por ello, Rashi aclara que hoy no se refiere al modo en que fue dado, sino al modo en que uno debe considerarlo, que es muy interesante. Que Netzabeja Ayom, hoy tienes que hacerlo, dicen en el Talmud, en el Tratado de Eruvin, página 22, también la página Avodah Zarah, página de 3, página 4 también me dice, ¿qué es lo que quiere decir Metzabehayon? Que te ordena hoy. Dice, hoy lo harás y mañana recibirás recompensa. ¿Sí? Hoy quiere decir en este mundo. Mañana en el mundo venidero recibirás recompensa por lo que hiciste. Eso también son las cosas que dicen los sabios. Le enseñarás agudamente a tus hijos. Dice Rashi, esta palabra implica agudeza. Aquí significa que las palabras de Torah deben ser agudas en tu boca, de tal modo que si una persona te pregunta algo no tengas que titubear para responderle, sino que puedas responderle de inmediato. Fíjate eso es lo que trae el Tratado de Kiddushin. En la página 30 Ales, la Meche es 29, ¿eh? 29 es Shama, en la parte última donde habla sobre eso, que dice aquí que la Torah la razón por la que la Torah exige que uno la conozca tan a fondo es porque a pesar de que la Torá inicialmente procede de Dios, el propósito es que se convierta en Torá del hombre. Como afirma Terim al principio, dice, y en su Torá, o sea, la del hombre, medita día y noche. Antes dijo la Torá Hashem, la Torá de Hashem, pero después que la estudió se pasa a ser Torá del hombre. La Torá debe convertirse completamente en posesión del ser humano, y esto solo es posible si uno la aprende de forma total.
no solamente aquí y allá. Por eso fue que, como dicen el Sefer Kabbalah, que el primer hombre cuando él pecó, él sabía toda la Torah estaba dentro de él, dentro del cuerpo de él, de la persona. La persona era una Torah más, sabía todo, como una computadora donde todo está dentro de él y todo lo tiene allí. A la hora que pecó, ¿qué hizo? Se sacó la Torah que tenía y se metió el Yetzer Hara. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacar el Yetzer Hara y meter la Torah de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el trabajo de la persona. A tus hijos, dice, esto se refiere a los discípulos, también a los hijos. También dice también a los hijos y no a las hijas. Y aquí se aprende también de que tienes que enseñarles Torah a los hijos. A las hijas no se les enseña Torah. Se les enseña lo que ellas necesitan. Pues de aquí se aprende de que la mujer no estudia Torah. No tiene que estudiar Torah ni tiene la obligación de estudiar Torah ni nada por el estilo, de que no se le enseña. Dice la persona que le enseña a su hija Torah le está enseñando tiflut. Tiflut quiere decir como tontadas. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer ella con esa Torah? La Torah no es para ella. A ella no se le dio la Torah. Ese no es, no le estás colocando, no le estás dando el yeud de ella, el destino de ella, o sea, para qué ella vino a este mundo. Ella no vino a este mundo a estudiar Torah. Ella vino a este mundo diferente, a apoyar al hombre para que estudie, este, enseñar a los hijos, educar a los hijos, estar con ellos. La madre tiene que estar en la casa, tiene que hacer las cosas de la casa. Ese es el trabajo de ella. A través de eso le da permiso al hombre para que estudie. A sus hijos también lo manda a estudiar. Esa será la recompensa a ella, no el estudiar. El estudiar, después cuando la mujer estudia mucho, después eso es un problema. Después cree que sabe mucho. Después eh, ve a cada hombre como que, este no sabe, no. ¿Qué pasó con las hijas de Rashi? Eso fue lo que pasó con las hijas de Rashi, que Rashi también estudiaron Torah y después veían a cualquiera, este no sabe Torah, este no sabe, ¿eh? Ellas sabían mucho Torah y fíjate, no querían casarse con nadie, porque veían a todo el mundo como un tonto, como este no sabe Torah, este no sé qué, no es sabio, no es... A la final se ven ellas mismas, se vieron ya en una edad muy alta, donde ya no se habían casado. ¿Por qué? Porque ellas querían, no sé, un erudito de Torah, qué sé yo, hasta que, hasta que Rashi le dijo que el próximo que pase con ese se casará, no importa quién sea. Y en verdad una persona que se veía así como pobre, no muy buen, no buena vista, no nada, ¿qué se puede hacer? El papá dijo, se hace. Solamente que se veía supuestamente como si fuera una persona normal del mercado, sin saber Torah, sin nada por decirlo. Pero en verdad Hashem hizo que a la final en verdad él era una persona con mucha Torah. Pero de todas maneras, fíjate lo que sucede. Difícil. Dice Rashi, en todo lugar en la escritura hallamos que los discípulos son llamados hijos, como se declara, ustedes son los hijos del Eterno su Dios. Y también dice en otro versículo, los hijos de los profetas que están en Betel. Y también respecto al rey Hizquiyahu, que enseñó la Torah a todo Israel, los llamó hijos a los israelitas, como se declara, hijos míos, no sean negligentes. Y así como los discípulos son llamados hijos, de igual modo el maestro es llamado padre, como se declara, Padre mío, carroza de Israel. Estas fueron las palabras que el profeta Elisha, discípulo del profeta Eliahu, le dirigió cuando éste partió hacia el cielo. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino y al acostarte y al levantarte. Esto implica que lo principal de lo que hables sea de las palabras de Torah. Hazlo lo principal y no lo secundario. Qué buenísimo lo que dice Rashi aquí también. Hazlo lo principal y no lo secundario. Siempre la persona habla con otras personas, tiene que hablar de Torah, todo el tiempo hablar de Torah, todo el tiempo. ¿Para qué hablar de cosas mundanas, cosas lo demás? Incluso que dice, el Talmud dice que una conversación mundana de los sabios necesita estudio. ¿Por qué? Porque también incluso las conversaciones mundanas tienen Torah, también tienen sabiduría. Dice Rashi, y al acostarte, se podría haber pensado que incluso si la persona se acostó a la mitad del día, debe recitarlas. Para descartar esta hipótesis, el versículo dice al levantarte.
Siendo así, se podría haber pensado que incluso si la persona se levantó a la mitad de la noche, debe recitarlas. Para descartar esta hipótesis, el versículo dice cuando residas en tu casa y cuando marches en el camino. Dice, por tanto, el presente de recitar esta palabra no se aplica a cualquier momento en que una persona se acueste, puesto que la Torá explícitamente dice que deben ser recitadas cuando uno se levante. Por consiguiente, tampoco se aplica a cualquier momento en que una persona se levante, puesto que explícitamente se dice que deben ser recitadas cuando uno esté en su casa y cuando vaya por el camino. La Torá habló aquí de la usanza del mundo, esto es, el tiempo normal de acostarse y el tiempo normal de levantarse. ¿Ok? El versículo hace un paralelismo entre acostarse y levantarse. Se pudo haber pensado que ambas expresiones no se refieren a momentos fijos del día o de la noche, sino a cualquier momento en que una persona decida acostarse o levantarse. Sin embargo, a continuación el versículo habla de residir en casa y de marchar en el camino, lo cual claramente sugiere que está hablando de momentos fijos. Residir en casa es algo que la gente suele hacer de noche, ya que lo usual es salir al trabajo de día. De igual modo, marchar en el camino es algo que la gente suele hacer de mañana cuando parten al trabajo. Por consiguiente, residir en casa y marchar en el camino son entendidos como alusiones a los momentos en que se aplica de acostarse, o sea, de noche, y de levantarse de día. De aquí se aprende que la recitación del Shema debe ser realizada 2 veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Ok? De ahí se aprende en el Tratado de Barjot, al principio, donde se dice de qué momento se tiene que recitar el Kriyat Shema, en la noche, en el día, de que despunta el alba, no sé, desde que cae la noche, se aprende precisamente todas esas leyes. Seguimos. Las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos. Las atarás como señal sobre tu mano, esto se refiere a los tefilim, del brazo. Es decir, las filacterias que todo judío varón mayor de 13 años debe colocarse, una en el brazo izquierdo y otra en la cabeza. La palabra totafot aquí, que dice aquí, la palabra totafot denunciada aquí se refiere específicamente a los tefilim de la cabeza. En español no existe un equivalente exacto para esta palabra, aunque usualmente se le traduce por filacteria. Esa traducción es bastante inexacta y ajena al sentido original. Filacteria se deriva del griego que dice filacterión, talismán, concepto que obviamente es ajeno al propósito del tefilín. Por esta razón hemos optado de seguir la opinión del Rambán y traducir Totafot por diadema. Y Rambán critica duramente la opinión del gramático del hebreo de Rabbi Menachem ben Saruk, citado por Rashi, al dar la afiliación etimológica de la palabra asociándola a la raíz de taf, que significa gotear o derramar. ¿Okay? De todas maneras dice, y serán diadema entre sus ojos, dice Rashi, esto se refiere a los tefilín de la cabeza, y debido al número de pasajes de la Torá que contiene, que son 4, es llamado totafot. En el idioma kafti, tat es 2, y en el idioma afriquí, pat es 2. 2 y 2 son 4. ¿Okay? Eso lo cita allí el Rabbi Akiva en el Talmud. Dice aquí, Sanedrín, dice, esto quiere decir que el significado mismo de la palabra totafot implica que se trata de un objeto compuesto de 4 partes. Y ahí se sabe que la cabeza tiene que tener 4 partes y en cada parte se le coloca una parashá. Las parashot que tienen que ver con el Kriyat Shema, todo lo que tiene que ver con ese. Y en el del brazo solamente es un solo compartimiento y de ahí se colocan todas las 4 tefilón en un solo pergamino. Pero aquí son 4 pergaminos y cada parashá por separado. El orden, se sabe también cuál es el orden que se tiene que hacer, o según Rashi, según Rabbeinu Tam también, todo depende. De aquí vemos también una de las, cómo no se puede entender la Torah escrita sin la Torah oral. Ahora que, a la hora que dice aquí, la atarás como señal sobre tu mano y será diadema entre tus ojos, no dice nada. ¿De dónde yo sé que tengo que atarme? Precisamente en qué lado del brazo, en qué lado de la cabeza, dice entre tus ojos, puedo colocármelo entre los ojos, en la nariz, ese supuestamente de los ojos, entonces no se entiende nada.
a dónde se entiende todo? En la Torah oral. La Torah oral te explica, y aparte de eso, que hay con referente a a los tefilim, hay como 10 o 12 alajot que dice el Rambam, que son de Moshe de Sinai, que él la recibió así, que los tefilín tienen que ser cuadrados, que tienen que ser de color negro, y las resuot, las correas y todo lo demás, de qué tipo de animal tiene que hacerse, los compartimientos, esto, lo otro, todo eso. ¿De dónde se sabe eso? Sin la Torah oral no se entiende la Torah escrita en lo absoluto, las mitzvot y todo lo demás. No hay forma de entender. De ahí ahí se entiende que la Torah oral y la Torah escrita se dieron, las dos son una sola, prácticamente. Una viene a explicar la otra. Seguimos. La escribirás sobre las jambas de tu cabeza y en tus portales. Dice aquí, la jamba de tu cabeza quiere decir, está escrito mesuzot, ya que solo se necesita una mesuzá. Mesuzot beiteja. Mesuzot también es la palabra sasmavet. Si tú agarras las letras, también dice sasmavet, quiere decir que la muerte se va. La muerte se va de esa casa. ¿Por qué? Porque apenas, dice, cuando ve la obviamente que hasta el día que llegó la persona que tiene que morirse, se muere, pero si es antes de tiempo, algo por el estilo, dice que van los ángeles, es malo a darle un golpe a la persona, algo por el estilo, cuando llegan a la casa y ven el nombre sagrado ahí en las jambas, automáticamente se van. Y sucederá que cuando el Eterno, tu Dios, te lleva a la tierra que juró a tus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarte ciudades inmensas y excelentes que tú no construiste, casas repletas de todo lo bueno que tú no llenaste, cisternas talladas que tú no tallaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te sacies. Cuídate mucho, no sea que olvides al Eterno que te sacó de la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavos, dice Rashi, y en tus portales. Esto fue anunciado para incluir las puertas de los patios y las puertas de las entradas a países y las puertas de entrada a las ciudades, que también se necesita que coloquen las mezuzot. En los puestos fronterizos, la entrada de un país a veces se hacía a través de un portal. Este portal requiere mezuzá si hay mayoría de judíos. Otra cosa dice aquí, puesto que la Torá ya habló de colocar mezuzot en las puertas de tu casa, la palabra y en tus portales necesariamente incluye otro tipo de entradas. Tallados, dice aquí, porque se trata de un lugar pedregoso y de piedra y se le aplica la expresión hatzivá, que es como indica como perforar o cavar a profundidad de piedras. De casa de esclavos, vamos a ver, que acuérdate mucho de que no sea que olvide a Hashem. Esta frase es entendida tal como la traduce el Targum, es decir, de un lugar en el que ustedes fueron esclavos. Fíjate lo que aquí dice una cosa tan interesante, que la persona cuando llega a tener bienes, y no solamente bienes, incluso de llenarse, de comer y saciarse y todo lo demás, la persona, hay una metitud, una realidad en el mundo que Hashem le dice, fíjate que cuando una persona llega a ese punto, el resultado puede ser que la persona se olvide de Hashem y piense una vez que mi mano es la que hace toda la fuerza de mi mano es la que hace todo, gracias a que yo lo hice, lo construí, todo eso, yo lo hago, cuidarse mucho. Es lo que dice aquí, casa repleta de todo lo bueno, que tú no llenaste, cisternas talladas que tú no tallaste, viñas de oliveras que tú no plantaste, y cómate y te sacies. A la final, ¿qué vas a hacer? Te vas a olvidar de Hashem. Al Eterno tu Dios temerás y a Él le servirás y en su nombre jurarás. ¿Cuándo puedes jurar? Solamente cuando le temas y le sirvas. Primero que todo temerle y después servirle. Después puedes jurar en su nombre. Dice Rashi, si posee todas estas cualidades, que temes su nombre, que temes su nombre y le sirves, entonces en su nombre jurarás, puesto que temes su nombre, te cuidarás al hacer tu juramento. Pero si no posees estas cualidades, no jures. Precisamente lo que estamos hablando. Temer a Dios, servirle y jurar por su nombre. Las dos primeras claramente son preceptos que el hombre debe cumplir. Se podría haber entendido que la tercera idea
también constituye un precepto. Sin embargo, Rashi explica aquí que no es así, sino que las dos primeras ideas son condiciones para la tercera, que no constituye un precepto, sino un acto voluntario siempre y cuando se cumplan las dos primeras condiciones. Ifteja Jamim. Seguimos. No seguirán tras los dioses ajenos de los dioses de las naciones que están a su alrededor. Dice Rashi, esto obviamente también se aplica a las naciones lejanas, solo que la Torá habla específicamente de las naciones alrededor, porque como tú ves que estas naciones que te rodean se extravían de los ídolos, es necesario advertir específicamente respecto a ellas. Dice la prohibición de idolatría es universal, pero aquí la Torá específicamente nombra a las naciones idólatras que están alrededor de Israel, porque son las que más influjo podrían tener sobre él. Dice aquí, pues el Eterno tu Dios es Dios celoso en tu seno, no sea que se encienda la ira del Eterno tu Dios contra ti y te aniquile sobre la faz de la tierra. No pondrán a prueba al Eterno su Dios como hicieron en Masá. Dice Rashi, cuando salieron de Mitzrayim, que pusieron a prueba a Dios con el agua, como se declaró, los israelitas dijeron, ¿está el Eterno entre nosotros o no? Ciertamente deberán guardar los mandamientos del Eterno, su Dios, así como sus testimonios y sus estatutos que Él te ha ordenado. Harás lo recto o lo bueno a los ojos del Eterno para que te vaya bien y llegues y heredes la buena tierra que el Eterno juró a los ancestros de ustedes, para expeler a todos tus enemigos ante ti, como habló el Eterno. Dice aquí Rashi, lo recto y lo bueno, esto se refiere al compromiso y a actuar más allá de lo que marca la ley. Livnim Shurat Adim, dice aquí, eso significa literalmente hacia dentro de lo que marca la ley, aunque el concepto es básicamente similar, actuar con generosidad o altruismo, más allá de lo que marca el requisito estricto de la ley, es definido en hebreo como actuar haciendo dentro de lo que marca la ley implícita. Está la idea de que la ley es un parámetro cuyo cumplimiento pleno solo se da cuando la persona procura ser más generoso o altruista de lo que se le exige. Eso ya lo que estamos hablando, ya a un nivel hasídico, de lo que es, en verdad, ¿quién es un hasid? Hasid, como dice en el Mesirat Yesharim de Ramchal, que dice que el hasid en verdad es la persona que mithaset inkono. Quiere decir, como si se hace generoso ante el Creador. O sea, ¿por qué? Porque él cuida más de lo que está escrito en las leyes, por sobre lo que está escrito. Pero obviamente para llegar allí hay que tener un nivel para eso, ¿ok? La persona no puede restringirse y ser muy estricto con sí mismo. A la final la persona va a dejar todo. Se va a sentir muy cerrado. Cuando la persona no está como dice el Pele Yoetz, dice que cuando en verdad la persona, en verdad lo que él tomó para él hacer es bueno para la persona, cuando la persona se siente feliz con lo que está haciendo y que eso no afecte a sus hijos ni a su esposa. Pero si eso afecta, tiene que dejarlo, incluso que él esté en el nivel, porque está afectando a los demás. Pero los de su casa se sienten conformes con lo que él hace y no les fastidia y no tiene ningún problema, eh, entonces no puede hacer. ¿Por qué no? Como habló, y dice Rashi, ¿y dónde habló esto? Y confundiré a todo el pueblo. Círculo completo es: yo enviaré mi terror delante de ti, confundiré a todo el pueblo entre quien llegues y haré que todos tus enemigos te presenten a servicio. Que ahí dice eso. Seguimos. Cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo qué son los testimonios, los estatutos y las leyes que el Eterno nuestro Dios les ha ordenado. Esto es lo que tiene que ver con los cuatro, los cuatro, los cuatro hijos de que salen en la Gadá, ¿sí? En la Gadá de Pesaj. ¿Quién es uno de los hijos? Este dijo el, el sabio. ¿Quién? Porque él está preguntando cuáles son los estatutos, él quiere saber, y las leyes que el Eterno nuestro Dios le ha ordenado. Se está también hablando de él, se está metiendo en el clal, en lo general.
que Él es parte de Israel y es nuestro Dios. Esas expresiones de mañana que se refieren a tiempo después, dice Rashi. ¿Ok? Entonces seguimos, esto dirás a tus hijos, esclavos fuimos del faraón en Mitzrayim, y el Eterno nos sacó de Mitzrayim con mano poderosa. El Eterno impuso signos y prodigios grandes y nefastos sobre Mitzrayim, sobre el faraón y sobre toda su casa ante nuestros ojos. Y a nosotros nos sacó de allí para traernos y entregarnos la tierra que había jurado a nuestros ancestros. El Eterno nos ordenó cumplir todos estos estatutos a fin de temer al Eterno nuestro Dios por nuestro bien todos los días para darnos vida como en este día. Y rectitud será para nosotros si somos cuidadosos en cumplir todo este mandamiento delante del Eterno nuestro Dios, tal como Él nos ha ordenado. Quiere decir de que a la hora que él pregunta qué son los testimonios y los estatutos, le dice, automáticamente le dice, ¿qué dice? Esclavos fuimos en el faraón, en Mitzrayim, y Hashem hizo esto. ¿Por qué le dicen eso? Porque quieren decirle de que la obligación no está una obligación de hacer por hacer y todo lo demás. La obligación es una obligación mucho más profunda. Tienes que entender lo que nosotros fuimos esclavos y Akadosh Baruj Hu nos sacó de allí. Nos sacó de allí con prodigio, con milagros, para que sepas por qué nosotros cuidamos esas leyes, esos estatutos. Eso es bastante interesante. Entonces, con esto prácticamente terminamos lo que es el capítulo 6 para empezar el capítulo 7. Dice, cuando el Eterno tu Dios te lleva a la tierra a la cual tú vas allá para heredarla y desplace a pueblos numerosos delante de ti, al Gití, dice desplace quiere decir arrojar y desplazar, al Gití, al Girgashi, al Emorí, al Kenaní, al Perizí, al Jibí, al Yebusí, 7 pueblos más numerosos y poderosos que tú, y el Eterno los entregue delante de ti y tú los derrotes, los aniquilarás completamente. No harás ningún pacto con ellos ni les concederás gracia, y no te casarás con ellos, no darás tu hija al hijo de él, ni tomarás a su hija para tu hijo, pues él apartará a tu hijo de seguirme y servirán a dioses ajenos, entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes y él los aniquilará rápidamente. Dice Rashi, y no les concederá gracia. Esta frase significa no les concederá gracia. Esta prohibición está prohibido que una persona diga qué agradable es este gentil idólatra. Según otra explicación, significa que no puedes concederle asentamiento a la tierra de Israel. Dice aquí que en eso se aprende en el Tratado de Azara en la página 20 Ale. También. Dice, está prohibido alabar a idólatras, incluso decir qué aspecto tan bello tiene este Goy, este idólatra. Con mayor razón está prohibido alabar sus actos o apreciar alguna de sus cosas. Pero si al alabarlo uno tiene la intención de alabar al santo bendito es, por haber creado un ser tan bello como este, está permitido. Déjame ver. Pues él apartará a tu hijo de seguirme. Dice aquí, cuando el hijo de un gentil se case con tu hija, él hará que tu nieto, procreado por tu hija, se aparte de mí. Dice aquí, el versículo no habla de que un gentil convenza al hijo de un judío de apartarse de Dios, puesto que este versículo es continuación del anterior, en el que la Torá prohíbe dar a la hija propia al hijo de un gentil, cuando aquí dice que la razón de ello es porque él apartará a tu hijo de seguirme. Necesariamente se refiere al padre gentil casado con la hija del judío, que como padre obviamente educará al nieto del judío en sus creencias. De aquí aprendemos que el hijo de tu hija que proceda de un padre gentil es llamado tu hijo, pero el hijo de tu hijo que proceda de una madre gentil no es llamado tu hijo, sino hijo de ella. La prueba de esto es que la Torá no dice respecto a la hija de un gentil ni la tomarás como tu esposa, pues ella apartará a tu hijo de seguirme, sino que dice, pues él apartará a tu hijo de seguirme. Si la Torá hubiera dicho, pues ella apartará a tu hijo de seguirme, ello implicaría que la criatura nacida de una madre gentil y un padre judío es considerada tu hijo, es decir, judío.
pero como no se expresa en femenino, sino en masculino, pues él apartará a tu hijo de seguirme. Ello implica que solamente la criatura nacida de un padre gentil y de una madre judía es considerada judía, pero si fue ver como si fuera tu hijo. ¿Quién? Dice aquí, seguimos. Pues él apartará a tu hijo de seguirme y servirán a dioses ajenos, entonces se encenderá la ira del Eterno contra ustedes y él la aniquilará rápidamente. Sino que así deberán hacer con ellos, demolerán sus altares construidos, dice Rashi, y quebrarán sus pilares. Eso significa, esta palabra designa un altar de una sola piedra. Talarán sus árboles de culto y quemarán sus imágenes talladas con fuego. Sus árboles de culto, dice la palabra, los árboles a los que se le rendían culto. Sus imágenes, esto quiere decir, significa imágenes. Entonces explica aquí la palabra Ashrehen, según una de las dos opiniones al respecto mencionadas en el Mishnah, en el Tratado de San Abodá Sara 48a, Aleph. Sin embargo, otra opinión sostiene que Asherah no se refiere a un árbol que a él mismo se adora, sino a un árbol debajo del cual hay un ídolo. Pues tú eres una nación consagrada al Eterno, tu Dios, y a ti ha escogido el Eterno para que seas para él un pueblo atesorado de entre todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. No porque ustedes son más numerosos que todas las naciones, fue que el Eterno los deseó y los ha escogido, pues ustedes son los menos de todas las naciones, dice Rashi. No porque ustedes sean los más numerosos, esa frase entendería conforme a su sentido simple, pero según su Midrash Agadico quiere decir porque ustedes no se agrandecen a sí mismos cuando yo derramo bondad sobre ustedes, por eso que yo los deseé. Yo vi este Midrash también, donde dice Rashi, cita la interpretación del Midrash porque el sentido simple es problemático, ya que es obvio que en el hecho de ser poco numeroso no es factor para que Dios haya escogido a Israel y por lo tanto estaría fuera de lugar mencionarlo. Pero también, como dice en el tratado de Julio, en la página 69, que ahí dice que Akadosh Baruj Hu ama a Israel, ya que él les dio grandeza y ellos, por más que les dio grandeza, ellos no se no se engrandecen ante mí, como Abraham vino que dijo que yo soy eh, ceniza y polvo, eh, que dijo David Amelech, eh, que yo soy una tolat veloish, soy un gusano y no un hombre, nada más. ¿Y qué dijeron Aarón y Moshe? ¿Qué somos nosotros para que se quejen ante nosotros? ¿Sí? Ellos dijeron, ¿qué somos nosotros? No somos nada, no somos nadie. Entonces ellos, fíjate cómo ellos no se engrandecen ante mí. Pues ustedes son los menos, dice Rashi, ustedes son los que se empequeñecen a sí mismos, a semejanza de Abraham que afirmó yo soy polvo y ceniza, y también la enseñanza de Moshe y Aarón que afirmaron, pero nosotros que somos, y ustedes no son como Nebuchadnezzar que dijo a sí mismo seré semejante al Altísimo, y tampoco como el rey Sanjerib que dijo quién de todos los dioses los salvará a ustedes y todo lo demás que dijo, y tampoco como el rey Hiram que dijo me he sentado en la sede de Dios. Hasta tanto. En su comentario a este versículo, Rashi cita el Midrash del Kushimoni que afirma que el rey Hiram de Sur se hizo construir una cámara real formada por 7 niveles que representaban los 7 firmamentos y mandó colocar su trono en el séptimo nivel como diciendo que él gobernaba a todo el universo como Dios. Seguimos. Sino debido al amor del Eterno por usted y por guardar él el juramento que había jurado a sus ancestros, el Eterno sacó a ustedes con mano poderosa y te rescató de casa de esclavos, de la mano del faraón rey de Mitzrayim. Pues ustedes son los menos, dice en este caso la palabra aquí, lo utiliza en el sentido y pues que ustedes son, sino debido al amor del Eterno. Dice en este caso la palabra aquí es utilizada en el sentido de sino. No porque ustedes son más numerosos que todas las naciones fue que el Eterno los deseó, sino debido al amor del Eterno por ustedes. Y por guardar el juramento, es decir, y debido a que Él guarda el juramento que hizo. Dice aquí, seguimos, deberás saber que el Eterno, tu Dios, Él es Dios,
el Dios fiel, aquel que guarda su pacto y la bondad para quienes le aman y para quienes guarda sus mandamientos por 1000 generaciones. Dice Rashi 1000 generaciones, pero en otro lugar la Torah dice que Dios no hace bien a millares de generaciones. Aquí se habla específicamente de 1000 generaciones, pero en aquel versículo se habla de millares, en plural, implicando que son más de 1000. Esta contradicción se resuelve así. En este caso, que esta frase es enunciada en contigüidad con lo que habla de que guarden sus mandamientos, que se refiere a los que cumplen los preceptos por temor a Dios. El versículo dice a 1000 generaciones. Pero en aquel caso, que la frase que afirma que Dios hace bien a millares de generaciones enunciada en contigüidad con la frase que habla de los que le aman. Los que me aman, que se refiere a los que cumplen los preceptos de Dios por amor y que por tanto su recompensa es mayor, el versículo dice a millares. Dice, en ambos casos la Torah habla de dos tipos de personas, los que aman a Dios y los que guardan sus mandamientos. Sin embargo, en el versículo 5:10, la Torah menciona que la recompensa viene a millares en continuidad directa a los que aman a Dios. Esa es la diferencia que hay una entre una y la otra. Seguimos. Y Él retribuye a quienes le odian en su vida a fin de hacerlo perecer. No se demorará para con su enemigo en su vida, le retribuirá. Dice, para quien les ama, estos son los que cumplen los preceptos de Dios por amor. Y para quienes guardan sus mandamientos, estos son los que cumplen los preceptos de Dios por temor. Y Él retribuye a quienes odian en vida del que le odia. Dios le paga la recompensa del bien que haya hecho, a fin de hacerlo perecer del mundo venidero. Le pagan este mundo. Dice aquí, guardar los mandamientos, los estatutos y las leyes que yo les ordeno hoy para hacerlo. Hoy para hacerlo, mañana para recibir la recompensa, como dice Rashi, mañana en el mundo venidero para recibir recompensa por ellos. Aunque la persona obviamente no tiene que cumplirlos para recibir recompensa, sino en aras del cielo, porque Hashem así él lo mandó, lo hizo, tengo que cumplirlo. Entonces, hay una pregunta muy interesante que hacen, porque dice que retribuirá, en su vida le retribuirá, pero está escrito en el Tratado de Kiddushin, en la página 39, de que en este mundo cada uno paga por las mitzvot, no hay cómo pagarlas, sino en el mundo venidero. Entonces, ¿cómo puede ser que le puede retribuir al rasha, al malvado, en este mundo? En este mundo, ¿cómo le puede pagar por un bien que él hizo, por una mitzvah que él hizo? Entonces explica Jafet Haim que todo depende de la istaklut shel Adam. Si la persona es una persona que piensa supuestamente que este mundo es el único mundo que hay y lo que él ama es lo material y todo lo demás, le pagan este mundo porque él piensa que supuestamente eso es lo que él quiere. Él no está esperando un mundo venidero ni nada por el estilo. Pero el tzadik que sabe que hay mundo venidero y que a Kadosh Baruj Hu no puede pagar, no hay nada con la cual el Kadosh Baruj Hu le pueda pagar por un precepto que él hizo, porque es un precepto, es algo espiritual y no algo material. Entonces él sabe que no le puede pagar en este mundo, entonces por eso la Kadosh Baruj Hu le paga en el mundo venidero y eso es lo que explica el Jafet Haim con eso. Que tengamos buen día. Gracias.